Álvaro Uribe. Iván Duque nunca intervendrá judicialmente para favorecerme. Así respondió el expresidente sobre una pregunta que le hicieron varios jóvenes en torno a la propuesta que presentará el candidato del Centro Democrático desde el gobierno, si llega a ganar las elecciones del 17 de junio. El expresidente Álvaro Uribe respondió a los cuestionamientos que este lunes, desde Medellín, le hicieron varios jóvenes en torno a la reforma a la justicia que, de ganar las elecciones, presentaría a un eventual gobierno del candidato presidencial Iván Duque. En concreto, sobre la presunta injerencia que tendría el aspirante del Centro Democrático en la rama judicial alrededor de los procesos que se le adelantan al hoy senador de dicha colectividad. Al respecto, manifestó el exmandatario que su pupilo es una persona totalmente respetuosa de la independencia de la justicia y que lo único que viene pidiendo tanto él como los militantes del uribismo es imparcialidad. Los colombianos pueden estar tranquilos del total respeto a la justicia de Iván Duque y de nuestro respeto a la independencia de él, señaló el 2 veces mandatario. Lo anterior, teniendo en cuenta la polémica que suscitó hace pocos días la petición que hizo a la Corte Suprema de Justicia el abogado de Uribe, Jaime Granados, de anular todos los procesos que lleva el alto tribunal en contra del exmandatario bajo el argumento de que estaría yendo en contravía de la Constitución. Horas después, el propio expresidente rectificó a Granados y le solicitó retirar dicha petición. He pedido al doctor Jaime Granados que retire la solicitud de anular procesos en mi contra. Mi norma es que me investiguen, y rápido. Nada de dilaciones de mi parte. Sigo buscando pruebas sin manipular testigos, como lo dice el grupo de detractores, fueron las palabras que dio en su momento Uribe Vélez. Unas declaraciones que entregó cuando la Corte Suprema anunció declarar como crimen de lesa humanidad las masacres de El Aro y La Granja, y el asesinato de Jesús María Valle, en el marco de la indagación que adelanta en contra del senador Álvaro Uribe Vélez. Entre otras cosas, las declaraciones de Uribe también se dan en el marco de la segunda vuelta electoral, en medio de la cual han surgido críticas de distintos sectores en torno a la propuesta de candidato Duque de modificar la justicia. Asunto que había despertado polémica meses atrás, cuando el excongresista dijo estar a favor de crear una sola corte en Colombia. Hoy, ha dicho que es necesario abrir el debate para consensuar la necesaria reforma a la justicia, en la que coincidió con el resto de aspirantes a la Casa de Nariño. Carlos Vicente de Roux, otro viejo aliado de Petro que votará en blanco. El exconcejal de Bogotá, que hizo parte de Progresistas, lleva días cuestionando al candidato. Al igual que a Duque, lo tilda de encabezar un proyecto político autoritario. Carlos Vicente de Roux fue uno de los aliados clave de Gustavo Petro en la última década. Trabajaron juntos a la hora de denunciar el carrusel de la contratación, que encabezaron los hermanos Moreno Rojas en Bogotá. Cuando Petro se salió del polo y se lanzó a la alcaldía de la capital por el movimiento Progresistas, de Roux solo siguió, abandonó esa colectividad y se convirtió en concejal por el recién nacido proyecto político. Esa relación se fracturó y, ahora, con el candidato de la Colombia Humana en la segunda vuelta presidencial, el exconcejal armó tribuna en Twitter y desde allí viene cuestionando a su antiguo aliado. Tampoco comulga con Iván Duque, la carta del Centro Democrático, y prefiere promover el voto en blanco.
inequidad tributaria, intervención a las cortes, impunidad selectiva, ninguno a la paz. O mesianismo de balcón y multitudes, improvisación y despelote, zozobra inversionista. En ambos casos, ruido de constituyentes y plebiscitos. Mejor no apuntalar esos proyectos y votar en blanco, trinó el jueves pasado. La insistencia de Roux en los cuestionamientos a Petro derivó en que Ángela María Robledo, la fórmula vicepresidencial de la Colombia Humana, lo invitara a un diálogo pedagógico, una propuesta que el exconcejal aceptó, pero que también aprovechó para lanzarle otra puya a Petro. Ángela María, con el perdón de otra gente excelente que acompaña a Petro, lo mejor que tiene su campaña es su fórmula vicepresidencial, le contestó. Para de Roux, tanto Petro como Duque y el uribismo representan proyectos políticos autoritarios, y por eso se decanta por el voto en blanco. No es sensato confrontar un proyecto autoritario alentando otro proyecto autoritario, escribió. Tras los resultados de la primera vuelta, donde Petro rozó los 5 millones de votos, los sectores de centro y de izquierda se debaten, sobre todo, entre la adhesión a la candidatura de la Colombia Humana o el voto en blanco. En esa discusión, algunos antiguos aliados del exalcalde de Bogotá han expresado su apoyo, como Antonio Navarro, quien hizo parte de su gabinete en el distrito y luego se marginó para irse con los verdes. Hasta el domingo pasado apoyó a Sergio Fajardo. El exconcejal no es el único viejo conocido con el que marca distancia. Por ejemplo, el senador Jorge Enrique Robledo, quien hizo parte del grupo fundacional del Polo Democrático junto a Petro, y quien le hizo campaña en 2010, mostró que sus diferencias con el candidato hoy son insalvables, y anunció también su apoyo al voto en blanco, en contraste con la decisión mayoritaria de su partido, que se fue con Petro. De Roux llegó al Consejo de Bogotá en 2003, por el Polo, en donde estuvo más cerca a la ala moderada del partido, donde también estaba Petro, que a la más izquierdista, representada, entre otros, por Robledo. En 2010, cuando empezó a destaparse el carrusel de la contratación que, con los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas desangró las arcas del distrito, de Roux, junto a Petro y Luis Carlos Avellaneda, publicaron una investigación que contribuyó al destape de esa olla podrida. Petro ha dicho que, precisamente, que el escándalo del carrusel de la contratación marcó su salida del Polo, por el que Samuel Moreno llegó a la alcaldía de Bogotá. Aquel informe fue una de las piezas con las que la justicia abrió la investigación del carrusel y que a la postre llevó a las condenas del exalcalde Samuel Moreno, el exsenador Iván Moreno, y casi una decena de concejales y contratistas, como los primos Nule. Petro y de Roux sellaron su alianza política en 2011, cuando el concejal renunció a su curul por el Polo para presentarse al Cabildo por Progresistas, en llave con la candidatura a la alcaldía de Petro. Sin embargo, una vez en el Palacio Líbano, la relación se fracturó, cuando de Roux empezó a cuestionar el mandato del alcalde. Para las elecciones regionales de 2015, de Roux quiso ser el reemplazo de Petro y se lanzó a la alcaldía por la Alianza Verde. Sin embargo, abandonó la candidatura antes de llegar a las urnas y esa colectividad terminó soportando a Enrique Peñalosa, uno de los más enconados rivales de Petro. Ahora,
Tras una década de cercanía, y cuando Petro tiene la chance de llegar a la presidencia, el ex concejal enfiló baterías en su contra, y en contra de Duque, y se suma a la lista de políticos de centro-izquierda que prefieren votar en blanco. Gustavo Petro. El programa de gobierno de la Colombia Humana establece que la política exterior estará orientada hacia el multilateralismo y la diversificación de las relaciones internacionales con las distintas regiones del mundo. Atenderemos con énfasis la cooperación sur-sur de intercambios en conocimientos, capacidades humanas, lingüísticas, artísticas, culturales y ambientales, dice el programa. Y agrega que la cooperación internacional estará orientada principalmente a enfrentar los riesgos del cambio climático y a la construcción de la paz en Colombia. Frente a los litigios internacionales, asegura que el Estado colombiano desarrollará una actitud proactiva en la defensa de sus intereses nacionales y territoriales a través de la formulación de una política de Estado que impida las sucesivas pérdida y fragmentación del territorio. Petro ha dicho que la actual política exterior es un apéndice de los intereses de Estados Unidos, por la ayuda que recibe para la lucha contra el narcotráfico,